Cartagena, una ciudad que se ha construido, o mejor dicho, una ciudad que emerge de la historia, o sea, a donde tú ves hay historia, monumentos, casas, sí, es una ciudad que vive de su historia y tú te atreves a decir que Cartagena es una cosa desmemoriada, que su gente no conoce su historia, o sea, ¿cómo es posible eso? Que mientras camines y todo el tiempo encuentres historia y la gente, y tú ves a gente que se gana su vida contando lo que pasa en cada rincón de esta ciudad o lo que ha pasado. Pues yo, Y aún así, bueno, tú comentas eso. pues yo digo que aquí la historia se ha construido de dos maneras, la desmemoria más bien, que lo que yo voy a llamar que la historia oficial para mí es una desmemoria, se construye de dos maneras. Primero, por muchos ciudadanos y nativos que no son conscientes de, la verdad, de lo que podríamos llamar como verdadera historia, y segundo, como las estructuras de poder oficiales de esta ciudad que desconocen esa historia. Entonces son dos formas. Aquí, esta ciudad es como la Ciudad de México. La Ciudad de México, los españoles, cuando llegaron con Cortés, para afianzar todo su poder simbólico, además del material, lo que hicieron fue construir las iglesias sobre los templos indígenas. Aquí se está dando lo mismo, pero con una especie de contradicción. Construimos, o más bien revalidamos cosas coloniales frente a los espacios que estaban dedicados a la independencia. Pero una vaina rara, porque es bastante incoherente. Aquí, por ejemplo, tenemos la estatua de Pedro de Heredia, que no es ningún don. Para mí es Pedro, no es don, Pedro de Heredia. En una plaza donde, tengo entendido, asesinaron a Benco Biojó, y a unos cuantos metros al frente están los mártires de la independencia asesinados por Pablo Morillo. Tenemos una plaza donde se gritó la independencia, donde está Cristóbal Colón, una estatua de Cristóbal Colón, con una india arrodillada y un letrero que dice: a Castilla y a León nuevo mundo dio Colón, y otro letrero a unos cuantos centímetros al lado que dice: a la heroica Cartagena. Somos una ciudad construida desde la contradicción, o sea, no tenemos una síntesis, tenemos tesis, tenemos antítesis y no hay síntesis. Somos una ciudad bastante contradictoria desde el punto de vista histórico. Nuestro equipo de fútbol se llama Real Cartagena, pero también le dicen los heroicos. Se supone que la máxima expresión de la cultura popular en Cartagena, los picós, son una gran expresión. El picó más grande, uno de los más famosos, se llama el Rey de Rocha. Yo creo que tenemos un complejo con lo colonial, un terrible complejo colonial que no nos permite avanzar en la historia, que no nos permite reivindicar los valores que supuestamente se trataban de mostrar en la independencia. Y estamos aquí situados. Ángel Rama, en sus estudios, hablaba de una ciudad letrada en el cual la misma posición, la misma ubicación de las iglesias, las plazas, de todas esas instituciones de la colonia, la posición que ellas tenían en la ciudad, desde el centro hacia afuera, tenían un significado, simbolizaban esa jerarquía colonial que existía. Yo creo que aquí sigue vigente eso, solo que aquí queremos practicar una especie de república, una especie de democracia que está vacía, porque lo que estamos reivindicando nosotros son todos los valores coloniales desde la arquitectura misma. Pues bueno. No, y en ese sentido, el negro, ¿cuál es la situación del negro en este momento? O sea, si somos una sociedad, bueno, que hemos sido esclavistas, es decir, por eso anda por ahí un libro donde se reconstruye lo que fue la ruta del esclavo, ¿no? Que Cartagena fue un sitio de esclavistas, llegaron esclavos, hubo un mercado, ¿cierto?, de cuerpos negros y negras. En ese sentido, estableciendo hoy los regímenes de la gentrificación y cómo la gentrificación es un proceso también de blanqueamiento y de expulsión del negro, en fin. Y tú has dicho muy bien, el picó primero, o sea, para cuando el picó traspase esta línea imaginaria, porque uno ve que las líneas imaginarias son solamente cuando habla de los sicarios o de los chicos estos, las pandillas, ¿no?, que pelean por líneas imaginarias, pero es que también culturalmente hay unas líneas imaginarias en la ciudad que no se pueden traspasar, o sea, también hay como un bloque cultural o un bloqueo
donde el picó es raro que traspase ese límite. O sea, cuando el picó llega a la torre reloj, o sea, ahí tiene que haber una explosión de algo. Sí. Pero mi pregunta era, y entonces, con esa historia colonial, con ese blanqueamiento histórico y esa colonización que tenemos encima, ¿dónde queda ese negro? ¿Dónde queda el negro? En eso que tú acabas de plantear. Por fuera, como tú lo has dicho, la periferia, por fuera. Aquí es que tampoco es, ya el tema ya no es tanto de negros, porque, o sea, los negros, igual que muchas personas, aquí hay muchos pobres, ya el tema aquí es de excluidos y de pobres, de personas sin oportunidades frente al poder, que no están incluidas, entre ellos muchos negros, que sí es cierto, son muchos negros, esta ciudad está llena de afrodescendientes, pero curiosamente esos afrodescendientes casi no tienen legitimidad política en el poder. Es muy raro que el poder esté gobernado desde políticas que estén a favor de los afrodescendientes, no desde un negro, porque aquí puede haber un alcalde negro, pero puede gobernar, entre comillas, como blanco. Entonces, esa es la cuestión, y ese pensamiento blanco yo quisiera decirlo como un pensamiento colonial, más bien, porque yo creo que desde que el violento mestizaje a lo que nos conllevó la colonia, un mestizaje lleno de violaciones impunes, eso no fue un encuentro pacífico de culturas, sino fue una serie de violaciones impunes. Creo que ya se hace muy difícil dividir entre lo blanco y lo negro, y no me gustaría que mientras estamos entrando en esta discusión acerca de distintos puntos de vista de la historia, manejáramos entre lo blanco y negro, porque ya esos colores se han desteñido en este viaje de la historia, y ahora lo que hay son una serie de personas con un pensamiento aristocrático que excluyen y que se imponen sobre otra serie de personas que no tienen ninguna legitimidad en el campo político o económico y hasta simbólico, porque la cultura popular de Cartagena, podríamos incluir la champeta, a veces es desplazada por estos pensamientos aristocráticos. Pero bueno, entonces no existe, bueno, si hablamos de lo negro es como si estuviéramos también hablando de lo puro, o sea, bueno, hay una raza, los afrodescendientes, Sí, todo un elemento que también está contando algo, pero entonces tú dices, bueno, hay como intermedios, o sea, somos como intermedios, como que mezclas, todos somos O sea, mezclas. realmente todos estamos mezclados ya, eso es lo bello, si entendemos que todos Pero no estamos puedes mezclados. reivindicar ni siquiera, o sea, bueno, un mestizo que reivindicaría. Bueno, yo creo que podemos reivindicar lo más bello de cada una de las culturas que antes existían. O sea, yo no puedo negar la influencia que ha tenido nuestro pasado hispano aquí en Cartagena, el idioma, el fantástico idioma con el que ahora mismo hablamos y criticamos ese pasado colonial, no puedo negarlo, pero tampoco podemos negar la riqueza cultural que tenían los negros que esclavizaron los españoles que trajeron acá. Pero sí, o sea, si tendríamos que reivindicar algo, tendríamos que reivindicar los sentimientos de libertad y la dignidad que tenían esas comunidades. O sea, los palenques, ¿qué podríamos reivindicar de los palenques? La libertad. ¿Qué podemos reivindicar de la independencia? Ese afán por ser autónomos, por tener nuestras propias políticas, por no mostrar y defender un sistema que oprimía tontamente a los negros y a los indígenas, que establecía un sistema de estratificación social y racial. Eso es lo que se reivindica de la independencia, porque de todas las culturas siempre sale algo bueno. Pero bueno, igual, tontamente, o sea, no me gusta porque hay toda una estrategia, es decir, la esclavitud era una herramienta que es simbólica, lingüística, cultural, ¿para qué? El trabajo, marico, o sea, aquí la esclavitud lo que dejó dicho fue que, o sea, es decir, Estados Unidos es lo que es hoy por la esclavitud, y muchos otros países, hasta la Nueva Granada, todo, es decir, mucha gente trabajó, fue violada, fue, digamos, lo que hoy se llama secuestro. Hoy no habla de secuestro y no, las FARO, el ELN, no, o sea, los negros también fueron secuestrados, ¿cierto? Hubo trata de personas, o sea, tuvo una cantidad de conceptos que son modernos, pero que podríamos hacer, sí, analizarlos desde ese punto de vista también. Entonces, tontamente no porque fue una estrategia, o sea, la esclavitud lo que
pretendió fue utilizar cuerpos para el trabajo, para el desarrollo, en fin, y eso es lo que no vemos. Y entonces yo creo que en este sentido, para ir un poco ya concluyendo la cosa, y lo veo en 2 años de esclavitud de Steve McQueen, que te estaba comentando de la película, y tú ves que el negro era un cuerpo, o sea, era un cuerpo para muchas otras cosas. El negro no hacía, digamos, el blanco no hacía nada, pero, o sea, el negro fue una herramienta, o sea, eso hay que entenderlo también. Y lo que te decía de, esa película es un blanco dándole juguete a un negro 2 horas. Sí, o sea, si vemos la película de esa manera, o sea, simplemente, pero es que precisamente es necesaria esa película porque ahí es donde vamos a entender la esclavitud. Man, o sea, si yo soy un negro, bueno, yo me considero negro porque tú lo has dicho, somos un mestizo, pero no es fácil, no es bonito ser negro y entenderse como esclavo, o sea, que te dieron palo y tu dignidad no existía. Es decir, está bien, esclavízame, pero yo no pude entender muchas escenas en la película y era que alguien te está diciendo, eso está mal hecho, hazlo nuevamente, y si tú decías no sé qué, te daban una patada, o sea. O te bañabas en la calle delante de todos estos blancos bien vestidos, tu cuerpo allí. Es decir, o sea, eso hay que pensarlo bien. O sea, yo creo que la esclavitud ni siquiera se ha pensado en la magnitud, o sea, en cuanto a imaginarios. O sea, por eso nadie crece negro. Eso es otro viaje. Bueno, sí, también. Pero lo que pasa es que eso tiene la carga histórica de la esclavitud es bastante fuerte. Es una marca dolorosa. Y cuando se recuerda a través del cine o del arte, tiene ese impacto que tú dices. Hay críticos que dijeron que eso era, no tenía casi valor esa película porque era pura violencia, puro blanco azotando a un negro. Y como yo te decía cuando me comentaste esa película, esas críticas fueran válidas si esta sociedad ya hubiera superado lo del racismo. Pero esta sociedad no ha superado el racismo. Esta sociedad tiene que ver a través del arte, porque lo bueno del arte es que no tiene que repetir la barbarie, sino que la escenifica en la ficción para mostrarnos lo que fueron esos procesos, esos recursos violentos que tú me dijiste, para mostrarlo y que nosotros nos sensibilicemos, que la huella que dejó la esclavitud ha sido grande, pero claro que eso nos sirva para ver que se tiene que superar, que es algo que debe superarse. Bien, y lo último sería memoria, o sea, ¿por qué es importante la memoria? O sea, ¿cuál es el cuento de pensar ese pasado todo el tiempo? O sea, porque eso es como la invitación, ¿no? Cada cierto tiempo, o a diario, hay que como que estar haciendo un escrutinio de lo que se hizo. Incluso eso es hasta terapéutico, creo que la memoria. Psicológicamente, ¿no? Sí, porque recordar, leí un texto de Galeano, viene del latín recordis y significa volver a pasar por el corazón. Luego entonces sí, la memoria es bastante terapéutica, pero más que terapéutica sirve para construir proyectos de ciudad, para construirlos bien. La gracia de la memoria es que si algo sucede mal, si algo sucede y sucede mal, no lo repitamos, no caigamos en ese error. Y el problema de Colombia y de Cartagena es que nuestros políticos y la sociedad que ha dominado esta ciudad está llena de experiencias, pero no de lecciones. Está llena de años y años y años de cosas que vivieron y ocurrieron, de momentos históricos, pero no está llena de aprendizaje. Aquí suceden las cosas, pasa el tiempo y no aprenden, no hay una lección significativa. Y eso ocurre porque más que recordar, nosotros no tenemos memoria histórica, no somos capaces de interpretar lo que sucede y de ver que algo tan simple y tan simbólico como colocar una estatua de Cristóbal Colón con una india desnuda, arrodillada en una plaza de la Independencia, es realmente fregado para nosotros progresar como una sociedad autónoma. Ese es el problema. O sea, en ese sentido hay que derrumbar esas estatuas. O sea, ¿y quién tiene esa tarea? ¿Sabes? A mí me parecería... derrumbarlas creo que traería muchas críticas porque apelarían a la historia de las estatuas y al valor del arte significativo, y esa no es la idea. Pero sí, yo le pondría unos letreros a esas estatuas. Yo le pondría a la estatua de Cristóbal Colón con la india arrodillada otra cosa que dijera: a Castilla y León nuevo mundo dio Colón. O sea, que recordara lo que pasó realmente, que Colón no dio ningún nuevo mundo. Colón llegó aquí, después trajo a todos los colonizadores, y se fregaron las civilizaciones indígenas que aquí habían.
A esa estatua de Pedro de Heredia tampoco le pondría a la heroica Cartagena, que está contradictoriamente abajo allí, o sea, pondría otra cosa. Pondría, por ejemplo, que Pedro de Heredia, además de ser un bandido desde la perspectiva de los indígenas, era un bandido desde la perspectiva de los españoles. Es a un señor que le hicieron procesos judiciales. Entonces, no las derrumbaría, porque sé que habría mucha gente que apelaría al valor histórico de esas esculturas, pero sí les pondría un mensaje más que invite más a la reflexión abajo. Es una oportunidad para contar. Un verdadero alcalde cambia eso, un verdadero alcalde cambia el centro, o sea, el centro lo vuelve nuestro, y eso es lo que pasa cuando sentimos que esta ciudad, este centro histórico se sigue construyendo bajo los parámetros de un pensamiento todo aristocrático, con una nostalgia tonta, pero para ti parece un recurso, sí, es un recurso, porque no hay ingenuidad de ellos, no hay ingenuidad, está con toda la intención del mundo que lo hace. Si esto debe cambiar, debemos cambiar por los símbolos. El ser humano vive de símbolos. Realmente hay problemas económicos, problemas políticos, pero si hay algo por lo que debemos empezar, debe ser por lo simbólico, porque nosotros vivimos de símbolos. La lengua por la que hablamos está llena de signos verbales que usamos para comunicarnos y comprendernos. Los mitos seculares como el Estado está lleno de símbolos como la bandera y el escudo. Nosotros vivimos del símbolo. Las religiones están llenas de símbolos. La cruz, la estrella de David y muchas otras religiones tienen más símbolos. Pues las estatuas también son símbolos, las estatuas reivindican la memoria física y arquitectónica que nosotros tenemos como ciudad. Y si vemos que nosotros exaltamos estatuas de colonizadores, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que Cartagena cumpla años un 1 de junio de 1533 y lo siga cumpliendo años? Todos los 1 de junio sigan celebrando el cumpleaños de Cartagena con la bandera de la independencia, que se supone que la independencia fue un proceso para nosotros ser autónomos e independizarnos de la corona española. ¿Qué es eso? O sea, no podemos seguir creciendo en las contradicciones. Y lo simbólico, empezando por un tema tan simple como las estatuas, tiene que ser algo que los alcaldes deben tener en mente cada vez que empiecen a gobernar.